En 1922, en Bogotá, un suceso aterrador sacudió los cimientos de un convento aislado, donde la tranquilidad religiosa se convirtió en un escenario de misterio y horror. Un grupo de niños desapareció sin dejar rastro, y lo único que se oía eran las oraciones desesperadas de las monjas, resonando en las frías y silenciosas paredes del convento. ¿Qué les ocurrió a esos niños? ¿Dónde estaban? El misterio se oscurece aún más cuando surgen rumores de que las propias monjas estaban involucradas, guardando un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre ese convento. El caso se convirtió en una sombra en la historia, silenciado por décadas. Pero como siempre, la verdad no puede esconderse para siempre. A medida que investigamos, surgen más preguntas y secretos que deben ser revelados. ¿Qué ocurrió realmente en ese convento? ¿Por qué los ecos de esas oraciones siguen resonando en los corazones de aquellos que se atreven a hablar sobre este caso? Antes de continuar, suscríbete al canal y deja un like, porque el final de esta historia te pondrá los pelos de punta hasta el último segundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar en ese convento donde los niños desaparecieron sin dejar rastro? ¿Qué harías si pudieras escuchar las oraciones de las monjas, sabiendo que sus voces podrían revelar un oscuro secreto? En un convento aislado de Bogotá, un grupo de niños desapareció sin dejar rastro. Las monjas del convento, conocidas por su devoción, nunca dieron explicaciones claras, y el misterio que rodea esos hechos quedó oculto por décadas. Solo algunos rumores sobre rituales secretos y oscuros comenzaron a circular entre los pocos que se atrevieron a hablar sobre lo sucedido. El caso fue silenciado por la Iglesia y las autoridades locales, pero la verdad nunca desapareció por completo. Con el paso de los años, surgieron testimonios y secretos que mostraban que las monjas estaban más involucradas de lo que se pensaba. Este caso, cubierto por sombras y dudas, ha dejado una marca profunda en la historia de Bogotá. Hoy, desvelaremos lo que realmente sucedió dentro de ese convento y exploraremos el misterio de la desaparición de los niños. La madrugada del 12 de agosto de 1922 comenzó como cualquier otra en el convento de las monjas de Santa Teresa, ubicado en un aislado rincón de Bogotá. En ese convento, conocido por su quietud y su devoción religiosa, el silencio de la noche se rompía solo por el eco lejano de las campanas que anunciaban las horas. Sin embargo, en esa noche particular, el aire se sentía diferente. Había algo extraño en el ambiente, algo que no se podía definir con claridad, pero que se podía percibir en cada rincón de ese edificio antiguo y polvoriento. A medida que la noche avanzaba, los niños huérfanos que residían en el convento comenzaron a despertar, uno a uno, sin motivo aparente. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de las habitaciones, reflejaban una inquietud inexplicable. Eran niños pequeños, algunos tan jóvenes como 5 años, otros un poco mayores, pero todos compartían una vida de reclusión en el convento, bajo el cuidado estricto de las monjas. Nunca habían conocido otra forma de vida más allá de esas paredes, y por eso su despertar en la madrugada de esa noche no parecía normal. Algo los había perturbado profundamente, y sus corazones palpitaban con un temor que ni ellos mismos podían entender. Pero cuando el amanecer comenzó a asomarse, con el primer rayo de luz filtrándose por las rendijas de las ventanas, la inquietud de los niños dio paso a algo aún más perturbador. Las campanas de la iglesia, que sonaban cada mañana para llamar a los monjes a la oración, anunciaron la llegada de un nuevo día. Sin embargo, al llegar el momento del desayuno, los niños nunca aparecieron. Las monjas, que siempre habían sido estrictas en cuanto al cumplimiento de los horarios, comenzaron a preguntarse qué había sucedido. El convento era grande, con una estructura que se extendía por varias hectáreas de terreno. Las monjas recorrían las distintas salas buscando a los niños. Se asomaban a las habitaciones de cada uno, pero no había rastro de ellos. Nadie veía ni oía nada. La situación, que en un principio pudo haber parecido un simple descuido, pronto tomó un giro mucho más inquietante. La madre Beatriz,
La directora del convento, una mujer de fe profunda y mirada severa, fue la primera en ordenar una revisión exhaustiva de todas las habitaciones. Las monjas, sumidas en la preocupación, comenzaron a registrar cada rincón del convento. Primero buscaron en los pasillos, luego en las salas comunes, y finalmente llegaron a la habitación donde se alojaban los niños más pequeños. La puerta estaba cerrada con llave, algo que sorprendió aún más a las monjas, ya que el acceso a esa habitación nunca había sido restringido. Cuando lograron abrir la puerta, lo que encontraron dejó a todos sin palabras. No había niños en las camas, como era de esperar. Lo extraño no fue la ausencia, sino lo que estaba sobre las camas: ropas desordenadas, zapatos alineados y una sensación palpable de que algo había sucedido en ese lugar. Pero lo que más les perturbó fue una figura encapuchada que apareció en el umbral de la puerta. Era una sombra, o al menos eso parecía ser, porque al intentar acercarse a ella, desapareció sin dejar rastro. Una sensación helada recorrió la espalda de las monjas presentes, quienes no podían entender lo que acababan de ver. Aquella figura parecía haber sido una especie de aparición, un espectro que había estado aguardando en la oscuridad. Las monjas, aterradas, rápidamente cerraron la puerta y comenzaron a hablar en susurros. Nadie quería admitir lo que había ocurrido, pero todos sabían que algo muy extraño estaba ocurriendo dentro de esas paredes. La desaparición de los niños y la aparición de la figura encapuchada no podían ser simples coincidencias. Algo más oscuro se ocultaba detrás de esos sucesos inexplicables. A lo largo de las horas que siguieron, las monjas comenzaron a sentir una creciente tensión en el convento. Algunos miembros del personal comenzaron a murmurar sobre los rituales secretos que las monjas más antiguas realizaban en la penumbra de la noche. Rumores sobre pactos oscuros con fuerzas que no se podían comprender comenzaron a extenderse entre los pocos que se atrevían a hablar. Sin embargo, estas historias no encontraron eco en las autoridades, que pronto trataron de sofocar cualquier intento de indagar más profundamente en los hechos. Las autoridades locales fueron informadas sobre la desaparición de los niños, pero, en lugar de investigar a fondo, se limitaban a asumir que se trataba de un escape o un simple accidente. Sin embargo, los padres de los niños, desesperados, insistieron en la necesidad de una investigación más profunda. La madre Beatriz, por su parte, se mostró cada vez más reacia a hablar del asunto. Su comportamiento, antes siempre tan abierto y accesible, comenzó a volverse más distante. Otros miembros del convento empezaron a notar que las monjas más antiguas se comportaban de manera extraña, evitando a toda costa hablar sobre lo que había ocurrido esa noche. Durante los días siguientes, comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. Los ecos de las oraciones, que solían ser tranquilizantes y reconfortantes, ahora se sentían pesados y angustiantes. Las campanas que solían marcar las horas de oración comenzaron a sonar con una frecuencia más irregular, como si la propia iglesia estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. Algo, sin lugar a dudas, estaba sucediendo en el convento, y la desaparición de los niños era solo la punta del iceberg. En los días posteriores, los testigos comenzaron a hablar de ruidos extraños provenientes de las habitaciones cerradas. Algunos aseguraron haber visto figuras sombrías a través de las ventanas, y otros más osados intentaron ingresar al convento en busca de respuestas. Pero ninguno de ellos regresó con algo más que historias fragmentadas y aterradoras sobre lo que había sucedido en aquel lugar. La gente comenzó a decir que el convento de las monjas de Santa Teresa estaba maldito, que los espíritus de los niños desaparecidos todavía rondaban entre las paredes, y que la verdad detrás de sus desapariciones nunca sería revelada. El convento de las monjas de Santa Teresa, que había sido un refugio para huérfanos durante décadas, comenzó a convertirse en un lugar de rumores oscuros. Después de la desaparición de los niños en esa fatídica madrugada de agosto, la situación dentro del convento cambió para siempre. Los ecos de las oraciones que antes llenaban el aire con una sensación de paz y consuelo, ahora se sentían vacíos y aterradores.
El convento se convirtió en una fortaleza de silencio, y las monjas, algunas de ellas conocidas por su devoción ejemplar, comenzaron a comportarse de manera cada vez más extraña. En las semanas que siguieron a la desaparición, los pocos que se atrevían a acercarse al convento comenzaron a notar algo extraño. Las puertas siempre cerradas, las ventanas opacas, y el susurro constante de las monjas rezando en los pasillos daban la sensación de que el tiempo se había detenido. Pero lo peor no era solo la atmósfera pesada que se había instalado en el convento, sino lo que se rumoraba en las calles cercanas. Algunos vecinos de la zona comenzaron a hablar sobre luces extrañas que se veían por la noche, y voces que provenían de lo profundo del convento, voces que no pertenecían a ninguna de las monjas. Nadie sabía qué pensar, pero la historia de los niños desaparecidos seguía siendo un enigma sin resolver. A medida que los días pasaban, las autoridades comenzaron a presionar al convento para que proporcionara más detalles sobre la desaparición de los niños. Sin embargo, la Madre Beatriz, quien había sido conocida por su estricta disciplina y su devoción inquebrantable, se mostraba evasiva. Cuando las autoridades pidieron acceso a las habitaciones del convento, Beatriz se negó rotundamente, alegando que la privacidad y la santidad del lugar debían ser respetadas. Esta respuesta solo aumentó la sospecha de que algo más siniestro estaba ocurriendo allí. Afuera, los rumores se convirtieron en leyenda. Los más atrevidos comenzaban a hablar de lo que había sucedido esa noche. Algunos decían que los niños habían sido sacrificados como parte de un ritual oscuro, mientras que otros sugerían que las monjas habían sido poseídas por fuerzas malignas y que los niños se habían convertido en víctimas de su locura. La verdad era que nadie tenía respuestas claras, y los rumores se extendían como fuego, alimentados por el miedo y la incertidumbre. En el convento, la situación se volvía cada vez más tensa. A pesar de las insistentes preguntas de los oficiales, las monjas no hablaban. La Madre Beatriz, con su rostro impasible, parecía estar escondiendo algo que nadie podía comprender. Y entonces, algo aún más extraño comenzó a suceder. Uno por uno, los otros niños huérfanos que aún residían en el convento comenzaron a mostrar signos de un comportamiento inquietante. Algunos se despertaban por las noches con gritos de terror. Otros hablaban en susurros, como si estuvieran respondiendo a una voz que nadie más podía oír. La Madre Beatriz decidió convocar a un grupo de monjas más experimentadas para llevar a cabo una serie de oraciones especiales. Estas oraciones no eran parte del ritual habitual, sino algo diferente, algo que las monjas se negaban a explicar a los nuevos miembros del convento. Se decía que durante estas ceremonias, las monjas alcanzaban un estado de trance profundo, y algunos testigos afirmaron haber visto figuras extrañas durante esos momentos, sombras que se movían en las paredes del convento como si fueran parte del mismo lugar. Los días se convirtieron en semanas, y el convento de las monjas de Santa Teresa se sumió en un profundo silencio. Las desapariciones de los niños fueron olvidadas por muchos, aunque el miedo persistía. Los padres de los niños desaparecidos no cesaron en su búsqueda de respuestas, pero la Madre Beatriz seguía evitando cualquier tipo de confrontación. Los pocos valientes que se acercaban al convento en busca de información nunca regresaban con historias claras, solo fragmentos de relatos confusos y aterradores sobre lo que sucedía dentro. Con el paso del tiempo, los rumores se volvieron más oscuros. La gente comenzó a decir que las monjas estaban en contacto con fuerzas sobrenaturales, que el convento estaba marcado por una maldición ancestral y que el alma de los niños desaparecidos nunca encontraría descanso. Algunos hablaban de extrañas apariciones en las ventanas, de sombras que se deslizaban por los pasillos y de ecos de risas que parecían provenir de las mismas paredes del convento. Pero lo más perturbador era el hecho de que, a pesar de todos los rumores, nadie había visto nunca nada con claridad. Mientras tanto, los niños que quedaban en el convento continuaban mostrando un comportamiento extraño. Los monjes y las monjas se enfrentaban a la creciente presión de los padres y la comunidad para encontrar respuestas.
pero cada vez más se hacía evidente que las cosas dentro del convento no eran lo que parecían. El convento de las monjas de Santa Teresa, al principio un lugar de devoción y oración, había comenzado a convertirse en un espacio cargado de secretos oscuros. Mientras la desaparición de los niños se mantenía como un misterio sin resolver, algo aún más perturbador comenzaba a tomar forma en las sombras de esa vieja construcción. Los días pasaban, y la situación en el convento se volvía cada vez más extraña. Las monjas, que en su mayoría habían llegado con la esperanza de servir a Dios, ahora mostraban un comportamiento cada vez más errático. Algunos de los residentes del convento, aunque intentaban no involucrarse en los asuntos internos, no podían evitar notar que algo estaba sucediendo en las profundidades del lugar. No solo era el hecho de que las oraciones ya no sonaban como antes, era el comportamiento furtivo de las monjas, que pasaban largas horas rezando en... Todo comenzó cuando algunas de las monjas más jóvenes, que habían sido elegidas para servir en las tareas diarias del convento, comenzaron a hablar de extraños ritos y ceremonias que se realizaban durante las noches. Las nuevas integrantes del convento estaban especialmente intrigadas por una serie de rituales secretos, a los que las monjas más antiguas se referían solo en susurros. Nadie sabía a ciencia cierta de qué se trataban, pero los rumores sobre ellos se extendían rápidamente. Algunas monjas afirmaban haber visto luces extrañas en la oscuridad, mientras que otras hablaban de figuras sombrías que se movían por los pasillos en las primeras horas de la madrugada. Conforme los días pasaban, la situación dentro del convento se hacía más tensa. Algunas de las monjas comenzaron a mostrar signos de agotamiento extremo, mientras que otras, particularmente las más viejas, parecían estar llenas de una energía inquietante. Los rumores se convirtieron en susurros constantes, pero nadie se atrevía a investigar más a fondo. Sin embargo, las preguntas continuaban sin respuesta, y la atmósfera en el convento se volvía cada vez más pesada. Una noche, después de una serie de eventos inquietantes, la Madre Beatriz convocó a una reunión privada con las monjas más cercanas a ella. Durante esta reunión, se discutió algo que nunca se había mencionado antes. Un antiguo pacto realizado siglos atrás, cuando el convento fue fundado. Según lo que revelaron las monjas más viejas, este pacto no solo aseguraba la protección del convento, sino que también otorgaba poder a las monjas a cambio de un precio. El precio, según las leyendas, era el sacrificio de los niños huérfanos que vivían bajo su cuidado. Este pacto aseguraba la prosperidad y la protección del convento, pero también los ataba a una fuerza oscura y peligrosa. Esa noche, algo cambió. Las monjas comenzaron a ver figuras que emergían de la oscuridad. Al principio, pensaron que eran ilusiones, pero las apariciones se hicieron más intensas y reales. Las voces de los niños desaparecidos, que nadie había escuchado durante semanas, comenzaron a resonar en los pasillos del convento. Los rezos, que en el pasado se sentían reconfortantes, ahora parecían invocar una presencia maligna que comenzaba a envolver todo el convento. Una de las monjas más jóvenes, sorprendida por los sucesos extraños, comenzó a investigar el pasado del convento. Lo que descubrió fue aterrador. La fundadora del convento había estado involucrada en prácticas ocultas, buscando poder a través de rituales oscuros. Según los documentos antiguos que encontró, el convento había sido fundado con la promesa de proteger a los huérfanos, pero a cambio de un sacrificio. A lo largo de los siglos, las monjas habían mantenido este pacto, sin que nadie pudiera sospecharlo. Las revelaciones que la monja joven hizo sacudieron los cimientos del convento. A medida que más monjas comenzaban a cuestionar las prácticas del convento, comenzaron a sentirse más aisladas y aterradas. La Madre Beatriz, al parecer, ya conocía la verdad, pero mantenía el secreto para evitar el caos. Sabía que si las autoridades llegaban a descubrir la verdad, el convento sería destruido, y su poder, que había estado en pie durante siglos, sería derrumbado. La noche siguiente, la monja joven que había descubierto la verdad desapareció sin dejar rastro.
Algunos dijeron que la habían visto entrando en una de las habitaciones más profundas del convento, pero nunca regresó. Las monjas comenzaron a temer que el pacto que habían mantenido durante tantos años estuviera cobrando su precio. Nadie se atrevió a hablar de lo sucedido, pero todos sabían que algo siniestro se estaba apoderando del convento. Con el paso de las semanas, más niños comenzaron a desaparecer, y las desapariciones se hicieron cada vez más frecuentes. Los ecos de las oraciones de las monjas, que antes resonaban con devoción, ahora se escuchaban como lamentos y súplicas. Era como si el convento mismo estuviera poseído por una fuerza oscura y maligna, y aunque muchos en la ciudad comenzaron a escuchar rumores sobre los horrores que se vivían dentro, nadie se atrevió a acercarse. La comunidad, aterrorizada, prefirió ignorar lo que estaba sucediendo, prefiriendo no saber la verdad. El convento de las monjas de Santa Teresa, que una vez fue un refugio para huérfanos, se convirtió en una prisión de sombras y secretos. El pacto oscuro que había sellado su destino seguía vigente, y aquellos que osaban buscar la verdad eran rápidamente silenciados, desapareciendo sin dejar rastro. Nadie sabía cuántas vidas se habían perdido a lo largo de los siglos, ni cuántos inocentes habían sido sacrificados en nombre de un poder antiguo y siniestro. La ciudad de Bogotá, aunque ajena a lo que sucedía en el convento de las monjas de Santa Teresa, comenzaba a escuchar más y más sobre las desapariciones. Sin embargo, la comunidad mantenía un silencio tenso, como si hubiera un pacto implícito de no hablar sobre el lugar. La Madre Beatriz, aún al mando del convento, había logrado silenciar las investigaciones externas y evitar que las autoridades se adentraran demasiado en lo que ocurría dentro de los muros del convento, pero no podía callar a todos. En los días posteriores a la desaparición de la monja joven que había descubierto el pacto oscuro, la atmósfera en el convento se volvió insostenible. Las monjas, ahora aterradas por lo que sabían, se sumieron en el miedo y la desesperación. Cada vez más, los ecos de las oraciones resonaban en las paredes del convento, pero ahora sonaban como lamentos y susurros inquietantes. Las luces parecían parpadear sin razón, y las sombras se movían de forma extraña, como si tuvieran vida propia. En un intento por comprender lo que sucedía, un grupo de monjas decidió investigar en secreto los antiguos registros del convento, buscando respuestas sobre el pacto que había sellado el destino de los huérfanos que habían sido acogidos allí. Fue entonces cuando descubrieron una verdad aún más aterradora. Los rituales que las monjas realizaban no solo involucraban sacrificios humanos, sino que también requerían el alma de los inocentes que pasaban por sus puertas. Los niños que desaparecían no eran simplemente víctimas de una conspiración, sino que estaban siendo utilizados como ofrendas para invocar poderes oscuros. Los registros antiguos hablaban de una figura misteriosa, un hombre que había fundado el convento siglos atrás. Se decía que este hombre había sido un sacerdote que había logrado contactar con entidades malignas a través de rituales prohibidos. Para asegurarse de que el convento prosperara y siguiera su misión, había sellado un pacto con estas fuerzas oscuras. A cambio de poder y protección, las monjas debían sacrificar a los huérfanos que llegaran a su puerta, ofreciendo sus almas para alimentar a las entidades a cambio de la supervivencia del convento. Conforme el grupo de monjas leía estos registros, comprendieron que la desaparición de los niños no era solo una tragedia, sino parte de un ciclo de sufrimiento que había estado ocurriendo durante siglos. Cada niño que desaparecía en el convento era una ofrenda al poder oscuro que mantenía el convento en pie. Los espíritus de esos niños, atrapados en un limbo, seguían rondando el convento, buscando venganza. La revelación los dejó paralizados de horror. Sabían que algo tenía que hacerse para detener la pesadilla que había estado ocurriendo durante generaciones. Sin embargo, no sabían cómo podrían romper el pacto sin arriesgarse a enfrentar las terribles consecuencias de enfrentarse a las fuerzas malignas que habían sido invocadas. Fue entonces cuando uno de los jóvenes huérfanos, uno de los pocos que había logrado sobrevivir a las desapariciones, se atrevió a hablar. Este niño,
que había sido acogido en el convento a una edad temprana, había crecido con la sospecha de que algo no estaba bien en ese lugar. Había presenciado las extrañas desapariciones y había oído los susurros que se propagaban por los pasillos oscuros. Finalmente, el niño reveló que había visto algo que las monjas nunca habían querido que nadie supiera. Una de las habitaciones más profundas del convento estaba sellada con una puerta que nunca se había abierto. El niño afirmó que había visto una sombra extraña al otro lado de esa puerta, una sombra que lo observaba con ojos vacíos y hambrientos. Aunque no podía explicar lo que había visto, su relato dejó claro que algo aún más oscuro se ocultaba en ese lugar, algo que las monjas temían profundamente. Decidido a encontrar la verdad, un grupo de monjas decidió enfrentarse a lo desconocido e investigar esa habitación sellada. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigieron a la habitación en cuestión, armadas con antorchas y rezos. Cuando llegaron, la puerta estaba cubierta de símbolos extraños, que no parecían tener sentido en el contexto religioso del convento. A medida que la Madre Beatriz intentaba abrir la puerta, algo comenzó a suceder. Un viento frío y oscuro comenzó a soplar, apagando las antorchas y sumiendo la habitación en la más absoluta oscuridad. Las monjas intentaron encender las velas, pero éstas se apagaban instantáneamente, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellas. Finalmente, la puerta se abrió. Lo que encontraron al otro lado fue un pasillo largo y oscuro, con paredes cubiertas de símbolos extraños. A medida que avanzaban por el pasillo, comenzaron a escuchar un sonido espeluznante. Risas de niños, risas que parecían provenir de lo profundo de la oscuridad. Los rezos de las monjas se volvieron más rápidos, pero sus voces comenzaron a temblar. La sensación de terror era tan palpable que incluso las monjas más fuertes comenzaron a dudar de lo que estaban viendo. Al final del pasillo, encontraron una puerta antigua, cuya madera estaba completamente desgastada por el tiempo. La Madre Beatriz, con manos temblorosas, la abrió lentamente. Lo que vio a continuación no podía ser descrito con palabras. Era un altar antiguo, cubierto con símbolos extraños y rodeado de objetos que solo podían haber sido utilizados en rituales oscuros. En el centro del altar había un libro grande, cubierto de polvo, con páginas amarillentas que parecían haber sido escritas con sangre. Cuando la Madre Beatriz abrió el libro, una risa escalofriante llenó la habitación y las luces comenzaron a parpadear. Los ecos de las risas de los niños desaparecidos comenzaron a resonar en sus oídos, y las paredes del convento comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de desmoronarse. La verdad que habían estado buscando durante tanto tiempo estaba frente a ellas, y lo que habían descubierto era aún más aterrador de lo que imaginaban. La historia de los niños desaparecidos no era solo una tragedia, sino un recordatorio de que el convento había sido construido sobre un oscuro pacto que había estado vigente durante siglos. La verdad que las monjas habían descubierto al abrir el libro antiguo fue tan aterradora que las paredes del convento parecían estar vivas, como si respondieran al descubrimiento. El silencio que se había instalado en el convento fue reemplazado por un sonido ominoso, como si algo estuviera despertando en las sombras. Las risas de los niños desaparecidos seguían resonando en los oídos de las monjas, envolviendo el aire con una sensación de maldad palpable. El convento ya no era un lugar sagrado. Había sido transformado en un espacio dominado por fuerzas que nadie había podido comprender. Las monjas, ahora conscientes del pacto oscuro que había sellado el destino de las generaciones de huérfanos que habían llegado allí, sabían que las consecuencias de su descubrimiento serían devastadoras. Habían sido parte de un ciclo sin fin de sacrificios, una cadena de horrores que se remontaba siglos atrás. Sin embargo, lo que no podían imaginar era que al desvelar la verdad, los espíritus de los niños desaparecidos se liberarían de su prisión eterna, y su sed de venganza sería imparable. El convento, que hasta entonces había sido un lugar aislado, comenzó a sentir la presencia de los espíritus que habían sido sacrificados. Las monjas empezaron a ser acosadas por extraños ruidos en los pasillos,
murmullos de voces infantiles que susurraban en sus oídos. Cada noche, las sombras parecían alargarse más, como si algo o alguien las estuviera siguiendo. Las luces parpadeaban constantemente, y la sensación de frío se intensificaba con cada hora que pasaba. Algo terrible se estaba desatando, y el convento ya no era un lugar seguro ni para los vivos ni para los muertos. Los niños desaparecidos, que en vida habían sido víctimas inocentes del pacto, ahora se habían convertido en algo diferente. Se habían transformado en seres vengativos, dispuestos a reclamar lo que les habían arrebatado, sus vidas. Durante años, sus espíritus habían estado atrapados en el limbo, incapaces de encontrar descanso, y ahora, al ser liberados, su furia era imparable. Una noche, después de una serie de extraños sucesos, las monjas se reunieron en el comedor del convento, buscando respuestas y soluciones a la creciente amenaza. La madre Beatriz, quien había sido la encargada de mantener el silencio sobre los rituales, comenzó a temer lo peor. Sus ojos, antes llenos de una serenidad férrea, ahora reflejaban miedo y desesperación. La verdad había sido revelada, pero lo que seguía no era un simple arrepentimiento. Las fuerzas a las que se habían enfrentado eran mucho más poderosas de lo que podían imaginar. En medio de la reunión, una monja joven, cuyo rostro estaba marcado por el pavor, irrumpió en la sala. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una angustia que ni siquiera las palabras podían describir. «Las puertas se han abierto», gritó. «Están aquí». En ese momento, un fuerte estruendo se escuchó desde el pasillo. La madre Beatriz se levantó de un salto, y las monjas corrieron hacia la puerta, solo para ver una sombra oscura que se deslizaba rápidamente por el pasillo. Era como si una presencia invisible estuviera acechando cada rincón del convento. Una vez fuera, las monjas comenzaron a escuchar las voces de los niños, ahora claras y presentes. Los murmullos se transformaron en risas macabras, y pronto el convento entero comenzó a resonar con los gritos de los pequeños. Las luces comenzaron a apagarse una por una, y la oscuridad se apoderó de todo. Nadie sabía qué hacer, y el pánico se apoderó de todas las monjas. A medida que los gritos se intensificaban, las paredes del convento comenzaron a agrietarse. El edificio parecía estar sufriendo una transformación, como si estuviera colapsando sobre sí mismo, arrastrando a todos los presentes hacia un abismo que ni ellos podían entender. El pacto, que había sido sellado tanto tiempo atrás, ahora estaba cobrando su precio, y las fuerzas que habían estado contenidas durante siglos se liberaban con una furia incontrolable. Las monjas intentaron huir, pero la puerta principal del convento estaba cerrada con una fuerza invisible, como si algo las estuviera reteniendo dentro. Desesperadas, intentaron buscar refugio en las habitaciones más profundas, pero al hacerlo, se encontraron con algo aún más aterrador. Los niños desaparecidos se habían materializado frente a ellas, sus rostros distorsionados por la ira y la desesperación. Sus cuerpos eran sombras fantasmales, pero sus ojos brillaban con un resplandor intenso, como si la furia acumulada durante años de sufrimiento hubiera finalmente alcanzado su punto máximo. Los niños, aunque muertos, seguían buscando venganza. No buscaban justicia, no querían redención. Solo deseaban destruir todo lo que los había mantenido prisioneros. Con cada paso que daban, las monjas caían una por una, como si los espíritus fueran capaces de arrastrarlas hacia la oscuridad. El convento, que alguna vez fue un refugio, ahora era una prisión condenada a vivir en la eternidad del sufrimiento. La madre Beatriz, que había estado al mando de todo este caos, finalmente comprendió la magnitud de su error. Había sellado el destino de tantas almas inocentes, y ahora el precio que debía pagar era la destrucción del convento y la condena eterna de las monjas que quedaban. Pero el sufrimiento no terminó ahí. Los espíritus de los niños continuaron rondando el convento, esperando la próxima alma que caería en sus manos, y las sombras nunca cesaron de acechar. Con el convento de las monjas de Santa Teresa desmoronando lentamente, la atmósfera se volvía cada vez más densa y desesperante. Los ecos de las risas de los niños desaparecidos,
que habían empezado como susurros inquietantes, ahora llenaban cada rincón de la antigua construcción, creando una sensación de claustrofobia. La oscuridad parecía tener vida propia, extendiéndose por los pasillos y atrapando a las monjas en su abrazo mortal. Las paredes, que habían resistido el paso de los siglos, ahora crujían bajo el peso de la maldición que las había sellado. Los escombros caían por todas partes, pero el convento parecía estar resistiendo, como si la misma estructura estuviera alimentada por una fuerza invisible. Cada vez que las monjas intentaban escapar, algo las mantenía atrapadas dentro. Las puertas que antes se abrieron con facilidad, ahora estaban cerradas con una fuerza sobrenatural. La Madre Beatriz, en su desesperación, recorrió los pasillos buscando una salida. Su rostro, antes sereno y lleno de autoridad, ahora reflejaba miedo y desesperación. Sabía que no quedaba mucho tiempo, que la furia de los espíritus de los niños desaparecidos no se detendría hasta que su alma fuera reclamada también. Había sido la responsable de todo, la que había permitido que el pacto se llevara a cabo, y ahora debía pagar por ello. Mientras tanto, el convento seguía colapsando. Las campanas, que una vez resonaron con las horas de oración, ahora emitían un sonido grotesco, como si se burlaran de las almas atrapadas en el interior. El altar en la iglesia, que alguna vez fue un lugar de paz y sacrificio, estaba ahora cubierto de cenizas y restos de rituales oscuros. En el centro del altar, el libro antiguo que había sellado el destino de tantos permanecía abierto, como si aún esperara que alguien lo cerrara para dar fin a la tragedia. La Madre Beatriz, con el corazón acelerado, se acercó al altar, sabiendo que era inútil tratar de huir. Había sellado el destino de todos aquellos que habían estado en el convento, y su alma ya estaba condenada. Al abrir el libro, las palabras escritas en sus páginas comenzaron a brillar con una luz extraña, iluminando la oscuridad con un resplandor demoníaco. El viento que comenzó a soplar, violento y frío, apagó las velas y sumió la iglesia en la oscuridad más profunda. En ese instante, los murmullos que llenaban el convento se convirtieron en gritos desgarradores. Los niños, que habían sido sacrificados durante tanto tiempo, comenzaron a materializarse ante las monjas restantes. Sus ojos, vacíos y llenos de furia, brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma de cualquiera que los mirara. No eran simplemente espíritus, eran manifestaciones de un sufrimiento eterno, y su sed de venganza no tenía límites. Las monjas intentaron rezar, pero sus voces fueron ahogadas por los gritos de los niños. Intentaron huir, pero el convento se estaba desmoronando alrededor de ellas, atrapándolas en su interior. Los pasillos que antes conocían bien se habían transformado en un laberinto sin salida. Las puertas estaban cerradas, las ventanas bloqueadas, y todo lo que quedaba era una oscuridad impenetrable que se apoderaba de cada rincón. La Madre Beatriz, con el libro en las manos, intentó cerrar las páginas, pero algo la detuvo. Una fuerza invisible la empujó hacia atrás, obligándola a mirar una vez más las palabras escritas en la página final. La última frase, que había sido escrita en tinta roja, decía: «El pacto nunca será roto, y las almas condenadas serán el precio que se pague por la eternidad». Fue entonces cuando la Madre Beatriz entendió la magnitud de su error. No solo había condenado a las monjas y a los niños, sino que también había sellado el destino del convento entero. El pacto, que había sido hecho con fuerzas oscuras, no podía ser roto. El precio ya se había pagado, y la condena era irreversible. La última visión de la Madre Beatriz fue la de las monjas y los niños desaparecidos, rodeándola en la oscuridad, sus ojos brillando con furia. El convento colapsó completamente, y las ruinas se hundieron bajo la tierra, llevándose consigo todos los recuerdos y horrores de lo que había sucedido en ese lugar. Las ruinas del convento de las monjas de Santa Teresa yacían en silencio, cubiertas por la niebla y el olvido. Las historias de horror y sacrificio que habían marcado ese lugar parecían desvanecerse con el paso del tiempo. Sin embargo, aquellos que se atrevían a acercarse a las ruinas nunca podían escapar de las leyendas.
Los murmullos de los niños desaparecidos seguían flotando en el aire, como un eco lejano, un recordatorio de que el mal nunca se olvida por completo. Durante los años que siguieron a la caída del convento, el pueblo cercano evitó las ruinas, temerosos de lo que podrían encontrar allí. Las autoridades, que inicialmente intentaron investigar las desapariciones, pronto desistieron, enfrentándose a una fuerza que no comprendían. Las ruinas se convirtieron en un lugar de leyendas, y nadie osaba acercarse por temor a lo desconocido. A medida que el tiempo pasó, los aldeanos comenzaron a contar historias sobre lo que sucedía en las noches más oscuras. Decían que, en las noches sin luna, se podía escuchar el eco de risas infantiles provenientes de las ruinas. Otros hablaban de sombras que se deslizaban entre las piedras, figuras que se movían rápidamente, como si fueran los fantasmas de los niños que habían sido sacrificados. Nadie podía asegurar que estas historias fueran reales, pero la gente del pueblo nunca dejó de temer el lugar. Algunos valientes intentaron explorar las ruinas, buscando respuestas, pero nunca regresaron. Los pocos que se atrevieron a hablar sobre lo que habían visto decían que, al entrar en el convento, sentían una presencia oscura que los observaba. Las puertas que antes estaban selladas por el colapso ahora parecían abiertas, como invitando a los curiosos a entrar. Algunos afirmaban que al caminar por los pasillos desmoronados, escuchaban pasos tras de ellos, o voces susurrando en la oscuridad. Otros decían que, al acercarse al altar, podían ver figuras espectrales de niños, sus ojos vacíos fijos en ellos, como si quisieran comunicar algo, pero sin poder hacerlo. Las leyendas se multiplicaron con el tiempo, y el convento se convirtió en un símbolo de terror. Nadie se atrevió a acercarse a las ruinas, y el pueblo finalmente se rindió a la idea de que el mal que había ocurrido allí no podía ser deshecho. El convento de las monjas de Santa Teresa, que una vez fue un lugar de sacrificios y oscuridad, se transformó en una prisión para los espíritus atrapados, quienes seguían buscando venganza por los horrores que habían sufrido. Y así, el convento, aunque destruido, seguía viviendo en las leyendas y en las historias que se contaban en el pueblo. Los espíritus de los niños desaparecidos, los inocentes sacrificados en nombre de un poder oscuro, seguían merodeando por el lugar. Las ruinas eran su prisión, un recordatorio de que el mal nunca muere, solo espera. Pero incluso cuando las generaciones pasaron y el pueblo olvidó los detalles del horror, las ruinas seguían allí, como un eco persistente de lo que había ocurrido. Nadie podía explicar las voces que a veces se escuchaban entre las ruinas, ni las sombras que a veces se movían rápidamente entre las piedras. Los que se acercaban con la esperanza de encontrar algo de paz, solo encontraban más preguntas. El convento de las monjas de Santa Teresa ya no existía físicamente, pero su historia seguía viva en el viento que soplaba entre las ruinas, llevando consigo los recuerdos de aquellos que nunca encontraron descanso. Las almas de los niños desaparecidos continuaban rondando, buscando justicia, buscando venganza. En el fondo, sabían que el pacto nunca sería roto, y que su sufrimiento, al igual que el de las monjas, seguiría siendo una eterna condena. El convento había caído, pero el eco de los inocentes seguía resonando en la oscuridad. Con el paso del tiempo, el convento de las monjas de Santa Teresa quedó en ruinas, pero su legado de terror nunca fue olvidado. Las generaciones futuras crecieron con las leyendas de los niños desaparecidos y las monjas que practicaron rituales oscuros, pero el convento se convirtió en un espacio olvidado por muchos, salvo por aquellos pocos que aún temían lo que podría quedar de aquel lugar maldito. Sin embargo, un día, muchos años después del colapso del convento, un grupo de investigadores llegó al pueblo con la intención de desentrañar la verdad. Decían ser expertos en lo paranormal, y habían oído las historias que aún se susurraban en el pueblo. Estaban decididos a desvelar el misterio, sin temor a lo que pudiera acechar en las sombras. Pero, lo que no sabían era que el mal que había comenzado con un pacto oscuro no descansaba. La oscuridad seguía viva, esperando a ser despertada de nuevo. Los investigadores llegaron al sitio donde alguna vez se erguía el convento.
rodeados de ruinas desmoronadas y árboles retorcidos que parecían susurrar en el viento. A pesar de que el lugar estaba cubierto de maleza y las piedras se caían a pedazos, algo en el aire seguía estando extraño. Los miembros del equipo empezaron a explorar las ruinas, tomando notas y grabando cada detalle, como si la historia que buscaran fuera solo un eco distante del pasado, pero no sabían que el mismo terror que había destruido a las monjas aún estaba presente, acechando desde las sombras. La noche comenzó a caer rápidamente, y con ella, una sensación de angustia envolvía el lugar. Los investigadores montaron su equipo en el área que una vez fue la iglesia del convento, decididos a captar alguna evidencia de lo sobrenatural. Pero al empezar a hacer preguntas sobre lo que había sucedido, las cámaras comenzaron a fallar. Los micrófonos dejaron de funcionar y una extraña niebla se levantó entre las ruinas. Como si el convento, aún en su estado de ruina, estuviera protegiendo sus secretos. Fue entonces cuando uno de los investigadores, un joven curioso llamado Javier, se adelantó al resto del grupo y entró en las profundidades del convento. No sabía lo que buscaba, pero sentía una extraña atracción por la oscuridad que se cernía sobre el lugar. Al adentrarse en lo que una vez fue la iglesia, una figura sombría apareció ante él. Su rostro era pálido, su mirada vacía, y su presencia tan aterradora que hizo que Javier retrocediera. Era una de las monjas desaparecidas, su espíritu atrapado en el limbo entre la vida y la muerte, buscando venganza por lo que había hecho en vida. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Javier, pero la figura no respondió. En lugar de eso, las paredes del convento comenzaron a temblar, y el aire se volvió espeso. Las risas de los niños desaparecidos llenaron el espacio, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida. La figura de la monja se desvaneció, y en su lugar apareció una figura más aterradora, un niño, cuya cara estaba distorsionada por el sufrimiento y la furia. Los ojos del niño brillaban con un resplandor sobrenatural, y su presencia llenó a Javier con una sensación de terror indescriptible. Los investigadores, alertados por los gritos de Javier, corrieron hacia la iglesia. Al llegar, encontraron a su compañero de rodillas, mirando fijamente a las paredes como si estuviera viendo algo que no podían comprender. La misma figura del niño desapareció en la oscuridad, pero la atmósfera estaba aún más cargada de miedo. Las cámaras, que de repente comenzaron a funcionar nuevamente, grabaron la última imagen de ese niño, antes de que la pantalla se llenara con estática y oscuridad. Con el corazón palpitante y la sensación de que algo aún acechaba en las sombras, los investigadores decidieron abandonar las ruinas. Pero mientras se dirigían hacia la salida, uno de ellos, Ana, miró hacia atrás y vio una figura en la ventana de la iglesia, una monja con el rostro cubierto de sombras. La imagen desapareció antes de que pudiera gritar, pero su presencia fue lo último que quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí. El convento ya no estaba allí, ni sus paredes ni sus pasillos, pero el mal que había nacido de ese pacto oscuro seguía presente. Aunque el lugar fue finalmente olvidado por la mayoría, los espíritus de los niños desaparecidos y las monjas que habían sellado su destino continuaban rondando las ruinas, esperando a que alguien más se atreviera a desvelar sus secretos. La historia del convento de las monjas de Santa Teresa, aunque oculta en las sombras de las leyendas, nunca moriría. El eco de los inocentes seguía resonando en el viento, un recordatorio de que algunos pactos, incluso cuando el lugar en el que se hicieron se desvanece, nunca se rompen. El mal perdura, y los susurros de aquellos que sufrieron continúan esperando a ser escuchados, en las ruinas de un convento olvidado por el mundo.